Estamos de vuelta para considerar la palabra del Señor, amén. Y vamos a estar en el tema, ¿te has escuchado, verdad? Guerra y rumores de guerra. Que si van a tirar cohetes para Puerto Rico, ¿no? Que si le van a tirar un cohete al presidente. Que si van a activar las bases. Están matando gente, es verdad. La guerra en Israel. Israel bombardeando a todos los países vecinos. Rusia y Ucrania metiendo seguro allí. Ahora Polonia le están cucando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el creyente? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Y es que tenemos que ir. Déjame ver qué dice el Wall Street Journal. Me importa un bledo lo que dice el Wall Street Journal. ¿Qué dice un periódico de renombre, el New York Times? Me importa poco lo que diga el New York Times. ¿Sabe lo que a mí me importa? Lo que dice la palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Usted es creyente en el Señor, salvo en el Señor. Eso es lo que le tiene que importar. Y la palabra del Señor le dice lo que está pasando, el contexto y lo que va a pasar. El resto es invenciones, y yo espero que si están reportando las cosas correctamente, porque ese es el trabajo del reportero. ¿Qué es un reportero? ¿Un inventero o un reportero? Pero hoy día se ponen a inventar 20 cosas, ¿verdad? Un reportero bien sencillo, el trabajo más sencillo del mundo. Exactamente, reportar lo que ocurrió. Es casi igual de sencillo, pero el del profeta es más sencillo. ¿Sabe cuál es el trabajo del profeta y el predicador? Decir lo que dijo el Señor. Nada más fácil y sencillo que eso. Eso es lo que nosotros, el Señor nos ha puesto en el corazón para hacer. Vamos a proclamar lo que el Señor ya dijo. No vamos a inventar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en esta hora, de manera breve. Vamos a estar en Mateo 24, 3 al 8. Amén. Pero, Mateo 24, 3 al 8. Pero no cierre la Biblia porque vamos a estar, ¿verdad?, yendo a través de ella unas cuantas cosas. Lo vamos a hacer de manera breve, entendiendo, ¿verdad? La situación un poquito aquí, retante que estamos teniendo, pero por ahí vamos, en nombre de Jesús. Además de que, para que no se me canse mucho, habiéndome escuchado bastantes veces ya hoy, el cuerpo, el espíritu está dispuesto, pero la carne se cansa de escuchar a la misma persona tanto tiempo. Hay que ser conscientes de eso también. Amén. Así que, pero vamos a cubrir toda la palabra del Señor que está. Mateo 24, 3. Sí. Amén. Guerras y rumores de guerra. Vamos a leer estos versos en el nombre de Jesús y luego consideramos la palabra del Señor. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bendice tu Señor, tu palabra santa ahora, y por medio de tu Espíritu la podamos exponer y la podamos creer en nuestra vida y la podamos proclamar para que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse, Señor. Para que todo el mundo conozca la verdad de aquel que es la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanito querido. Amén. ¿Qué cosas? ¿Qué señal habrá de estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues si usted busca el verso anterior, el verso 2, dice, Jesús le dijo, bueno, mira el verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En otras porciones, Marcos y Lucas dice, Señor, mira qué piedras y mira qué telas. Como que dice, esta gloria del templo es una cosa, pero que mete miedo, diría, mira qué lindo todo esto. Y es para la gloria al Señor, la intención era darle gloria al Señor. Era el templo de Herodes, que estaba, ¿verdad?, envuelto en muchas cosas físicas lindas.
Y él le dice, ¿ustedes ven todo esto? Le digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Nolorian y yo estuvimos, ¿verdad?, hace un poco antes de comenzar este conflicto allá, en mayo del 23. Fuimos a esa porción. Y yo dije, mira, Ryan, todas esas piedras que están tiradas ahí son esas mismas. Las piedras de los muros del templo y todo aquello tiradas allí. Usted puede creer que han venido a restaurar todo aquello los arqueólogos, a poner todo aquello para que las personas lo puedan visitar. Y ellos han dicho que dejaron esas piedras allí tiradas, como cayeron, con los cantos de hierro derretidos encima así en pedazos de ellos, porque eso le pegaron fuego a todo aquello, eventualmente. Esa destrucción la dejaron allí para que el mundo viera lo que había pasado antes. Lo que están haciendo es para que el mundo vea la destrucción que se había predicho iba a suceder. Ese fue el testimonio. Allí estaban todas las piedras, tiraron revolú, ¿verdad? Pero no piedras. Peñones, pero unas cosas bestiales tiradas allí. Altas así, las veía todas tiradas allí. En testimonio de que en una ocasión estuvieron como parte de los cimientos del terrapén del templo y todo eso fue destruido. No mucho tiempo después que el Señor profirió esta palabra. En el año 70, más o menos en la palabra vemos, se estima que el Señor está hablando de esta palabra en el año 33, más o menos por ahí. Entre el año 29 al 33, no hay mucha precisión, ¿verdad?, en cuanto a la fecha, pero en ese tiempo, hasta el año 70, unos 40 años después, se cumplió lo que el Señor dijo. No quedó piedra sobre piedra, porque eventualmente el pueblo judío se sublevaría otra vez contra los romanos. Y vinieron los romanos y mandaron unas legiones de Roma, gobernada, dicho sea de paso, por un general que se llamaba Tito en aquel tiempo, que era el hijo del emperador Claudio. Y Tito vino con esas legiones y hizo guerra contra el pueblo de Israel y los venció y destruyó el templo y se robó todo lo que había dentro y lo destruyó, y eso mismo, no dejó piedra sobre piedra, todo lo derrumbó, lo tiró para abajo. Esta palabra se cumplió allí, pero eso no es todo el cumplimiento de esta palabra, y muchas de las profecías bíblicas ocurre así. Hay un cumplimiento, vamos a decir, bien cercano, parcial, que es un eco del cumplimiento grande, global, que va a ocurrir en el futuro. Porque la historia no terminó ahí. La historia no terminó en el año 70. Porque cuando habla de la venida de Cristo, el Señor no vino en el año 70. El Señor no ha venido aún. Por lo tanto, está hablando de cosas futuras que también tuvieron un cumplimiento parcial cuando el Señor acababa de proferir esta palabra. De hecho, mira lo que le preguntan. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo se va a destruir el templo? Y encima de eso, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿qué son las cosas que van a suceder para que nosotros sepamos que ya tú vienes? Esa es la señal. ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Que básicamente es la misma pregunta número 2. ¿Cuándo vamos a saber que esta época, no está hablando del mundo, del fin del mundo, cuándo se va a acabar esta época? ¿Okay? Esta era. ¿Cuándo se va a acabar? Hicieron esas 3 preguntas al Señor. El Señor empieza contestando, ¿ok?, con la segunda. ¿Usted se da cuenta? Él no dice, esto en 30 y pico de años lo van a dejar embaratado. ¿Usted no notó? Él le cambió el orden a las contestaciones. Empieza en el verso 4. Miren, primero, que nadie los engañe. Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, él está hablando de su venida. Van a venir muchos diciendo, yo soy Cristo Jesús. Típicamente, este Cristo Jesús, ¿verdad?, por lo que vemos en la Escritura, lo primero que vamos a ver es que estos usurpadores del nombre de Cristo Jesús van a ser judíos. Son judíos. Nosotros tuvimos aquí una persona de Ponce que dijo que él era Jesucristo hombre. Ya falleció. También, para que se vea la ridiculez. Y han venido americanos, han venido etíopes, han venido egipcios, han venido pues cuánta gente diciendo, yo soy el Cristo. Eso se está cumpliendo. Yo soy el Cristo. Por allá había uno, Haile Selassie, por allá en Etiopía, por allá para los años 30, 40, 50, diciendo que él era el león de la tribu de Judá.
y la vara de Isaí decía que él era él. Y murió también, no duró mucho la vara. Y eso es lo que pasa, que vienen todas estas personas queriendo engañar, pero una vez, recuerdo yo por allá en Israel, en esa visita, vi un libro, una librería que decía 50 falsos mesías. Y dije, oye, está interesante esto, y lo compré. Y empezaba a hablar de un montón, decía Jewish, no decía falsos, 50 Jewish messiahs. Entonces mira la introducción bien bonita que decía, aquí vamos a hablar de un montón que no fueron. No, porque no vamos a hablar del verdadero, porque el verdadero tiene su palabra, ¿verdad? Que lo describe claramente. Pero vamos a hablar de los wannabes. Y habla de todas estas cosas. Habla de Judas el Galileo, al que confundieron una vez con Pablo. Decía, pero tú no eres aquel, o un egipcio que se levantó con 400 hombres. Tú no eres ese hombre. Y yo no soy ese hombre. Yo soy Saulo, yo nací en Tarso. Y yo soy ciudadano romano. ¡Ah! Tú eres ciudadano romano. Y le estaban dando una pela sin haberle hecho juicio. Y entonces, tú eres ciudadano romano, sí, de nacimiento. Yo soy también, decía el tribuno, pero yo compré la ciudadanía con una gran suma. Dice, pero yo no soy de nacimiento. En ese contexto, para que usted vea cómo las cosas sucedían. Ahora, lo que está sucediendo es que del tiempo para acá se cumple lo que dice la palabra del Señor. Han venido un montón y seguirán viniendo diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga Cristo, Él no va a decir yo soy el Cristo, porque todo el mundo va a saber que Él es el Cristo. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Estamos hablando esta mañana, más temprano, del nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. Cuando vean al Cristo, dice, Él no necesita presentación. Los wannabes sí necesitan presentación. Porque ellos dependen de convencer a las personas de aquello que se ve desde lejos que no es. Sí. Pero el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, no necesita presentación. Gloria. Todo el mundo le va a ver y todo el mundo va a saber. Usted ve la evidencia ya en el Apocalipsis, dice, y miraron allá y vieron la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hablando de su venida, y le decían a las piedras y a los montes, tápennos de la ira del que está centrado en el trono y del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién va a poder estar firme en este día? Inclusive habla de algo más terrible en ese contexto, ¿no? Apocalipsis 6 al 13, esos capítulos, donde dice que cuando venían aquellas plagas, aquella gran tribulación sobre lo del mundo, no se arrepentían de sus malos procederes, decía, sino que crujían los dientes en furia y maldecían, decía, al que está sentado en el trono y al Cordero. Que la gente no se convierta a Cristo por pasarla mal. La gente se convierte a Cristo cuando Él les toca. Y hay un día aceptable de salvación. La gente no se salva cuando ellos quieren o en su agenda. Es cuando el Señor le toca el corazón a uno. Amén. ¿Está entendiendo? Sí, porque estoy seguro que usted habrá escuchado. Sí, yo me voy a convertir a Cristo, pero yo lo estoy dejando para después. Tal día yo me voy a convertir a Cristo. Ahora como 5 añitos más y yo voy a venir a Cristo Jesús. Eso no es en tu voluntad, eso es según la voluntad del Señor. Al igual que el día y la hora cuando va a venir el Señor Jesús, ni Él mismo lo sabe, dice, lo sabe solamente el Padre, el que le envió, que está en los cielos. Amén. Así que van a venir muchos para la venida de Cristo. Antes que venga Cristo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. ¿Sabe qué otra cosa va a apañar? Porque están diciendo, ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Primero, que van a venir un montón diciendo que son el Cristo, y es mentira. Esa es la primera. Está sucediendo a tutiplén donde quiera. Unos son más notables y más visibles que otros. Segundo, ustedes van a oír guerras y rumores de guerras. Guerras están sucediendo aquí. La que está, por ejemplo, activa en Europa ahora mismo. La que está activa por allá en el Sudán. ¿Okay? Y hay rumores de guerra, o sea, amagando. De los aviones que si están llegando a Puerto Rico, que si los F-35, que si que si las bases, que si por qué están aquí, porque se quiere, ¿verdad?, hacer una guerra contra el narcotráfico en Venezuela, y Puerto Rico es el punto más cercano del suelo americano, a 200 millas nada más de distancia,
y entonces pues la actividad militar está aquí, porque hay un rumor de guerra con Venezuela, rumores de guerra. La palabra del Señor nos dice, mira, ustedes van a oír guerra y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, o sea, no se confundan, no se confundan, porque todo esto tiene que pasar, pero este no es el fin. El fin no llega todavía. Va a haber nación contra nación peleando. Y en paréntesis, todavía no es el fin. Va a haber un reino contra un reino. Y todavía no es el fin. Habrá peste, o sea, epidemias. Hubo una epidemia, una pandemia hubo. Y no ha sido el fin todavía. Había mucha gente que decía que era el fin. Que ya veían en las nubes el número del 666, del anticristo, que se iba a revelar el hombre de pecado en el tiempo que ellos inventaban, no en el tiempo del Señor. ¿Van viendo? Porque el Señor nos dice que hay unas señales, pero usted tiene que tener cuidado de no estar inventando aquellas cosas que la Biblia no dice. ¿Okay? Y a todo el mundo le ponían nombre. Aquella vez estaba, ¿verdad?, en su primer término el actual presidente americano, y dijeron, eso no cabe duda que ese es el 666. Mira las torpezas que está diciendo. ¿Cómo va a estar diciendo que la gente se inyecte cloro para que se le vaya la tontería esta, el COVID? ¿Te acuerdas de aquello? Y 20 cosas más. Se dice, ¿y por qué está haciendo estas cosas, o sea, estas torpezas? Porque es un varón, es un hombre fallido. Y la gente decía, ese es el anticristo, pero eso ya tiene papeles, están firmados. ¿Tú sabes cuánta gente creyente o que profesaban ser creyentes entraron en litigio con sus hermanos en Cristo por estas puras tonterías? Por puras cosas que la Biblia no dice. La palabra del Señor, y el Señor no nos llamó a esto, a estar litigando y peleándonos, ¿verdad?, o difiriendo o separándose de los hermanos o enajenándose de los hermanos, simplemente porque alguien tiene una opinión de cosas que la Biblia no dice, pero ocurrió muchas veces. Yo siempre les dije, lamentablemente, en la congregación aquí, las pérdidas no fueron de vidas por el COVID, fueron de personas que salieron de la congregación porque se fueron enojados. ¿Por qué? Porque aquí no creíamos las tonterías de Facebook que ellos creían. Lo tengo que decir así. Porque en lugar de ser guiados ellos por el Espíritu de Dios, eran guiados por el Espíritu de Facebook. Y eso confundió el alma de muchas personas. Porque la verdad no está en Facebook. La verdad está en la Biblia. La verdad no está en WhatsApp. Ni en X, Meta, todas estas tonterías. La verdad está en la palabra del Señor. Y si el creyente, todo el mundo le creyéramos como creyente a la palabra del Señor, estaríamos unánimes juntos. Y eso es lo que la gracia del Señor nos llama. Yo sé que pasan muchas cosas en los alrededores. ¿Usted quiere explicación? Venga a la palabra del Señor. Hay guerra y rumores de guerra, amén. ¿Qué dice la palabra? Si es cierto, aún no es el fin. ¿Qué dice? Pues va a venir el fin, pero no es ahora. Porque yo lo que quiero saber es cuándo es el fin. ¿Cuándo es que Cristo va a venir? Yo quiero saber cuándo es que Cristo va a venir. Y yo lo quiero saber. ¿Cuál es la señal? Más. Según el Tesalonicenses, vamos allí, para que usted vea. Según el Tesalonicenses, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuál es la señal de tu venida? O sea, pasando qué cosa, nosotros vamos a saber que ya tú vienes. Según el Tesalonicenses 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, que nadie venga a comerle el cerebro, ni a cambiarle de su convicción, ni os conturbéis, ni por un disque espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, cerca en el sentido de que va a suceder ya. Ese es el contexto. ¿Qué está diciendo? Mire, ustedes han escuchado, posiblemente han falsificado cartas como que vienen de Pablo, o de momento viene otro diciendo, yo siento en el espíritu que es ahora, como pasa hoy mismo también, y veo cosas que están pasando. Eso es que el Señor Jesucristo viene ahora, mañana. ¿Te has oído un montón de gente que han estado prediciendo cuándo es que va a venir Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tal día, tal vez eso. Miles de veces lo han tratado de predecir y miles de veces han fallado, porque la fecha y la hora lo sabe solamente el Padre.
Y como ninguno de ellos es el Padre, pues no lo pueden saber. Cosas tan sencillas como esa. Usted piensa que van a ver otro, que cuando venga otro embustero a decirle Cristo viene tal día, tal fecha, ellos no le van a creer, lo creen también. Porque es que prefieren no creerle a la palabra. Aquí está el asunto, hermano. La sabiduría de Dios, la verdad de Dios está delante de nosotros. Hay que creerle a la palabra. Él dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá ¿quién? No vendrá el Señor Jesús. Sin que antes venga la apostasía. Ahí está la señal. ¿Qué es la apostasía? O sea, que tiene que venir primero. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Porque usted va a ver más y más y más personas que decían que eran creyentes y se va a revelar que no lo son. Eso aún no está ocurriendo a rajatabla por todos lados, pero eso va a ocurrir a rampante, ¿oyó? Y van a venir un montón por ahí diciendo, sí, antes yo era cristiano. Entonces, encima de que decían que yo era cristiano, ahora van a ir en contra de aquel que ellos decían profesar. Y todo esto van a ser antagonistas de la fe, trayendo mentiras, trayendo embuste. Otros van a venir diciendo que predican a Cristo y lo que van a estar predicando es un falso evangelio. ¿Usted lo ha oído? El evangelio de la sanidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino, el evangelio de 20 tonterías más que no son las que están en la Biblia. Están hoy día donde quiera, especialmente en los medios sociales, en la televisión y en las mega iglesias y en los mega estadios y todas estas cosas. Están por ahí. ¿Se está empezando a revelar la apostasía? Sí. ¿Va a venir más apostasía? Sí. Pues quiere decir que entonces el Señor no se tarda. Eso podemos verlo. ¿Podemos calcular con exactitud cuándo va a venir? No. Ay, que yo quisiera, porque eso es necesario. ¿Necesario para qué? Si fuera necesario para nuestras vidas, el Señor lo hubiera revelado ya. Pero no es necesario para nuestras vidas. Usted lo que tiene que saber es que cuando usted ve que la gente está apostatando, el Señor viene pronto. Y la otra condición es que se tiene que manifestar el anticristo, lo dice ahí, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Usted ha visto revelado al anticristo? Mire, yo voy a decir algo. Aquí dicen, ¿cuántas veces nos han dicho que es un papa? Llevan más de 1000 años diciendo que es un papa. Han habido como 400 papas ya pagan, ninguno fue. Dejen ya gerajo, hombre. Que presidente de Rusia, usted dice Gog y Magog, aquí en Ezequiel. Putin es un infeliz. Trump, otro infeliz más. El anticristo, como usted ve, lo ve en la palabra, es una persona que la gente se va a quedar dormida con él. Que va a tratar de adormecer tanto a la gente que hasta los creyentes podían caer en la bobera de ese varón. Él va a venir hablando y dice, llegó el que tenía que venir, el verdadero hombre de Estado, ya ni hombre de Estado, va a ser el hombre de la tierra. ¿De ahí que viene? Eso decía, la bestia que sube, ¿te lo vio? Dice, hay una bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra, allá en el Apocalipsis. Una bestia es un animal. Dice, un ser que sube de la tierra es el que se transforma en el líder mundial, en el anticristo. El que sube del mar es su mano derecha, que es el engañador espiritual, el que va a predicar la falsa doctrina. Porque siempre tiene que haber un alcahuete. Está el falso profeta y el falso Cristo, porque anticristo es el que se opone a Cristo a pesar de que dice que es Cristo. Porque van a venir un montón diciendo que son Cristo, ninguno de ellos ha sido. Cuando esta persona diga, van a haber montones y miles y millones de personas que se van a ir detrás de esta persona. Cuando usted ve a ese hombre de pecado y todo el mundo yéndose tras él, dice, ¿qué dice la palabra? Póngase triste. Dice, erguid vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está cerca. Amén. Porque se va a cumplir lo que dice aquí. Dice, ese se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto. Va a ir en contra de la verdad de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y estas cosas tienen una semblanza espiritual, pero también algo físico. Esta persona se va a sentar a reinar en el mundo como rey del mundo en un asiento de gobierno real. Aquí la palabra le llama un templo. Va a tener un lugar de gobierno
Y eso va a ser en Jerusalén. Y no es Netanyahu. Netanyahu ya mismo se muere viejo, no es ese. No sé de quién es. No se sabe quién es. Pero cuando se manifieste, usted va a ver en su espíritu y conocer quién es esa persona. Eso se va a ver claramente. Y ese va a pretender gobernar todas las naciones. Se va a hacer pasar por Dios. Va a traer las cosas que ningún otro hombre ha podido traer al mundo. Y va a pretender hacerse pasar por Dios en su poderío, en su sabiduría y todo. Anticristo es aquel que viene a ir en contra de la obra de Dios, pero haciéndose pasar por Dios. Y todo esto usted lo ve claramente a través del Apocalipsis. Vamos a estar haciendo posteriormente, ahora cuando ya estemos en el templo, porque para esto hay que usar, ¿verdad?, unos gráficos que son bien importantes. Un repaso de estos tiempos del fin, ¿verdad? Hemos traído un estudio hace unos años anteriores, pero los tiempos del fin para que vayamos en detalle, porque hay muchos detalles que es importante que usted conozca, ¿amén? Que está en la Escritura. Si está en la Escritura es para que sea para nuestro conocimiento. Al usted conocerlo, a conocer la verdad de Dios, usted está claro en lo que usted ha creído. Especialmente para estar claro contra lo que le viene de las noticias y los furores de este mundo. ¿Ok? Dice, ya está en acción, dice el verso 7, el misterio de la iniquidad. O sea, ya este plan de revelar al anticristo está corriendo. En el tiempo de Pablo, hace 2000 años. Dice, lo único es que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él, o sea, el que lo detiene, se ha quitado de en medio. Entonces se van a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, los tiempos de este anticristo le van a durar hasta que Cristo venga. Dice que con el resplandor de la gloria de Cristo este varón va a ser aniquilado. Este es un hombre real que va a pretender hacerse igual a Dios y usurpar la gloria de Dios. Fue lo que dijo usted esta mañana. El Señor no le da su gloria a nadie, pero este varón se va a querer apoderar de la gloria de Jehová. ¿Ok? Así que va a haber gran poder y señales y prodigios mentirosos de parte de la obra de Satanás, dice el verso 9. Con todo engaño de iniquidad, o sea, de pecado, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Al no haber recibido a Cristo, la verdad de Dios, entonces van a ser engañados por la mentira del diablo que viene a través de este varón. ¿Ok? Esta es la parte, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, porque hermanos amados en el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Como quien dice, el verso 15, así que hermanos, estar firmes. No dice salga corriendo, dice estar firmes. No se pierdan los periódicos y las redes sociales. No, nos dice estar firmes en lo que hemos entendido y aprendido. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, decía él a los creyentes en Tesalónica. Nadie venga a tratar de confundirlos. Dos señales: la apostasía y el anticristo. Y después está todo preparado para que venga Cristo Jesús. Amén. Muchos quieren saber, pero yo lo que pasa, que yo quiero saber, ¿cuándo es que va a venir? Pues usted no lo va a saber. El día y la hora, nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos, diría el Señor Jesús. Amén. Pero muchas señales. En una dirá, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Dice el verso 14, capítulo 24 de Mateo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Encima de eso dice, cuando usted vea en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que es una abominación desoladora en el lugar santo del templo, en el lugar donde ocurrían los sacrificios. En un momento dado vino Antíoco Epífanes, durante la época entre los dos testamentos, o sea, entre Malaquías y Mateo, y vino y se sublevó, y él quiso someter al pueblo, ¿verdad? Él era de esta gente descendiente de la gente de Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro, ¿se acuerda? Que había fallecido, quería quedarse con el mundo y no pudo porque murió antes.
Y dentro de sus seguidores, entre los cuales él repartió todas las conquistas que él tenía, uno de esos dientes eran los de Epífanes, ¿verdad? Y este Antíoco cogió, y para someter a los judíos estaban tratando de hacerse independientes en aquel tiempo, pues él sacrificó una lechona en el altar del templo, o sea, profamando el templo. En ese momento, el contexto histórico judío le llama a ese acontecimiento una abominación desoladora, o sea, una abominación que no se podía procesar, una blasfemia contra la santidad de Jehová, ¿verdad? En aquel lugar, en los tiempos del continuo sacrificio. Claro está, cuando viene Cristo Jesús, cosa santa es lo que hace Cristo Jesús, no es el templo, ni el altar, ni los animales, ni nada, pero en aquel tiempo eso era una abominación desoladora. Pero aquí está hablando de la venida de Cristo. O sea, va a haber otra abominación desoladora. Dice, esta abominación desoladora va a ocurrir otra vez. Cuando usted vea que esto ocurre y está en Judea, coja para el monte. Si está en la azotea, no baje para la casa, salga cogiendo. No vuelva a buscar la capa. No van a ser tiempos difíciles. También ocurrió otra abominación desoladora en el tiempo que vino el general Tito a destruir el templo. También hubo una blasfemia en el templo. Parte de esto se cumplió en ese momento, pero vuelvo y digo, Cristo no ha venido todavía. Cuando venga Cristo, esto se va a cumplir de nuevo. Usted dirá, ¿y en qué templo se va a cumplir esto? ¿En el lugar santo? ¿Dónde se va a cumplir esto? Ahora mismo no hay ningún lugar santo, no hay un templo establecido, pero se va a establecer un templo, hermano. Abrazo partido, Israel, así sea secular como está ahora, hay un instituto del tercer templo. Ellos saben dónde va el templo. Y se va a construir allí, ya hay plano y todo, y están los fondos para hacerlo y todo. Y ya está la queja montada para eso. ¿Usted no se da cuenta que eso es parte de lo que está pasando allí? El mundo no va a estar contento con eso. No se logra nada al final con un tercer templo, hermano. ¿Por qué? Exacto, porque usted es el templo de Dios ahora. Pero la nación judía y la religión judía va a pretender establecer un tercer templo allí para que lo profanen otra vez. Cuando eso vaya a suceder, cuando usted vea que están construyendo el templo, dice, no falta mucho. Porque para que se profane el templo hay que construirlo primero. Si usted ve que lo están construyendo. Y la abominación desoladora es, nuevamente se va a establecer el continuo sacrificio allí. No que Cristo esté contento con eso, porque sabe que Él fue el único sacrificio una vez por todas. Pero eso va a ser en cumplimiento de lo que va a pasar con la necedad y la ignorancia del pueblo. Cuando vea que eso pasa, pues dice, cuando usted vea que esas cosas pasan, ahí es que viene el Señor. Es bien importante de todas estas cosas. Es decir, vamos a estar estudiando esto a fondo, ¿verdad? Cuando vayamos de nuevo, como les mencioné, próximamente, ¿verdad? Espero que aquí en un mes, 2 meses podamos ya estar tranquilos en el templo, bien establecido. Ahí podemos comenzar una serie para que nos empapemos a fondo de la palabra del Señor. Amén. Pero con lo que el Señor nos dice aquí claramente, dice, todas estas cosas que están pasando ahora, nación contra nación, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilencia, y todas estas cosas, esto es el principio de dolores. O sea, los dolores de verdad, y los dolores a que se refiere ahí, el contexto es ginescos, es de una mujer pariendo. La mujer cuando va a parir le empieza el primer dolorcito, sabe que no se va a parir ahí. Pero que eventualmente todo va a desembocar en parir. Ya cuando empiezan los dolores, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya está a tiempo, ya no hay marcha atrás. Pero sucede a los 2 segundos, no. Pero usted ve, entonces, ¿qué pasa con los dolores? Van apretando y se van haciendo más cerca uno del otro. Okay. Así es que el Señor compara esto. Es principio de dolores, pero eventualmente va a venir el fin. Dice, y va a haber tribulación. Y cuando vemos a través de no vamos a ir en detalle porque no nos alcanza el tiempo, ¿ven? Pero lo vamos a hacer próximamente. El profeta Daniel predijo acerca de el tiempo en que se había predicho que iba a venir el Señor por primera vez y vendría por primera vez. Esas 70 semanas
de años. O sea, 470 por 7, 490 años. Y todo dispuso claro, lo hemos estudiado. Desde el tiempo que se dijo, salga el pueblo de la esclavitud en Babilonia, hasta el tiempo del Mesías príncipe, o sea, el Mesías revelado por primera vez, habrá una cantidad de años. Y esa misma cantidad de años se dio desde el año que salieron hasta el año que Jesús nació. ¿Ven? Y que el Señor es veraz en su palabra y cumple su palabra tal y como la dijo. Y después de ello, el cumplimiento de la palabra del Señor, amén. Cuando usted va viendo todos los detalles, nos dice que esa última semana de días, comenzará con la manifestación, de toda esta apostasía que se va a engrandecer. Hay apostasía ahora, pero la va a ver de una forma que yo nunca hubiera esperado que el poder de la apostasía llegara a estos niveles. Que la guerra y rumores de guerra estén a este nivel. Y en ese momento, amén, esas últimas años, ¿verdad?, de este mundo como lo conocemos ahora, es que a mitad dice, se va a revelar el hombre de pecado, este anticristo, como la solución al estado del mundo. Y va a hacer milagros, y va a hacer cosas aquí, la gente va a estar con él, la gente no va a encontrar dónde ponerlo, eso va a ser todo el contexto. Y todo el mundo va a ir donde él, y todo el mundo va a ir allá. Y este es el que esperábamos, este es el Cristo Jesús, este es todo, ese es el engaño, hermano. El engaño del diablo. Mira, oiga, la gente no quiere venir al verdadero, pero al embustero sí van a ir. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Eso es que el Señor lo advierte tanto. Mira, cuando usted vea todas estas cosas, no caiga en ese engaño. Porque le van a decir, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo, ahora sí que llegó. Y aún no es el fin. No es el verdadero. Cuando venga ese anticristo, va a pretender engañar a un montón. Dice, si aquellos tiempos no fueran acortados, aún se perderían los escogidos. Dice, wow, ¿qué estás queriendo decir? El Señor sabe los que se van a salvar. Dice, si esos tiempos no fueran acortados, aún esos que el Señor sabe que se van a salvar, no les da tiempo ni de salvarse. Del engaño tan violento y potente que va a tener el demonio sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Usted cree que hay confusión por ahí ahora? Usted verá cómo se va a poner la confusión del diablo. El diablo va a querer llevarse a todo el mundo. Él sabe que está condenado, él sabe que le queda poco tiempo. Él lo que quiere es llevarse un montón de gente con él. Porque es malo y es mentiroso desde el principio, dice la palabra. Ahora, en esa última semana de años, la evidencia, ¿verdad?, bíblica, especialmente la que está en Daniel, nos dice que ese anticristo va a hacer un pacto con las naciones, incluyendo Israel, y va a poner paz en el mundo. Por eso la palabra en otros contextos dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque todos van a decir, wow, ahora que ha venido el gobierno del fulano, ahora todo está tranquilo. Ya no hay guerra, ya no hay problema, todo el mundo está tranquilo. Hay paz en Israel, hay paz en lo largo del mundo. Israel estará haciendo sus sacrificios en el templo, protegido por el anticristo. Pero Daniel dice que en un momento dado romperá su pacto con muchos. Lo dice en Daniel, como quien dice, toda esa falsa paz se acabará. Voy a buscarlo aquí un momentito, a ver si lo contemplo. Daniel 16 cesará, creo que Daniel 7, que muchas veces lo he buscado tanto. Míralo aquí, Daniel 9. Dice, mira, esto lo vamos a explicar cuando estemos después congregados ahí en el templo. Dice el verso 26, dice, y después, vamos a ver el verso 25, dice, sabe pues y entiende, le dice él a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, lo que yo les mencioné, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas de años por 7, ¿okay? Que son 483 años. Y cuando usted busca y hace la matemática en el calendario, le da exacto hasta el año que nació el Señor Jesús. Desde que salió, porque se sabe el año que salió el pueblo de Babilonia. Y se sabe por los 483 años cuándo nació el Señor Jesús. Se sabe exacto el chavo. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso se cumplió. Se restauró Jerusalén en tiempos angustiosos, que eran tiempos de paz. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías.
mas no por sí. Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo y tengo el poder para ponerla y para volverla a quitar. Eso es lo que dice aquí claramente. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió al dediro. Lo mismo que estaba diciendo el Señor Jesús en Mateo 24. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la tierra durarán las devastaciones. Él destruyó todo el pueblo completo. Pero una catástrofe. Pero eran 70 semanas. Ahí van 69. Falta una. Dice, y por otra semana, o sea, la que falta, otros 7 años más, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo, el hombre de pecado. Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio después de haber hecho el pacto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se le acabó la luna de miel a Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí que vendrá la gran tribulación. Esos últimos 3 años y medio. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué le va a pasar al desolador? Que lo van a pasar por la piedra. Y lo van a lanzar al lago de fuego que arde con azufre. Eso lo sabía Daniel hace 2600 años atrás. Es exactamente lo mismo que estaba diciendo el Señor Jesús que iba a suceder. ¿Ven? Así que 3 señales. Apostasía, de que venga Cristo. ¿Ven? Se va a manifestar el anticristo. Pero un poquito antes del anticristo se va a construir ese templo. Es pendiente de estas cosas. No, pues, puede ser que no sabemos cuándo Cristo va a tardar todavía en los años que nosotros medimos. La realidad es irrelevante para usted, porque usted está en Cristo. Amén. Venga de unos años o venga en 100 o 200 años, para usted es irrelevante, porque usted está en Cristo Jesús. Amén. Pero para que todo el mundo pueda creer en la sana doctrina, estas cosas hay que explicarlas según dice la palabra. Fíjese que en ningún momento aquí dice que ahora la iglesia en lo que espera, estos tiempos que espera que Cristo venga, que la iglesia tiene que fundar el reino de Cristo sobre la tierra. ¿Tú la viste? En ningún lugar. Pero eso no impide que vengan un montón de apóstatas y digan que la función de la iglesia es establecer el reino de Dios en el mundo. El Señor estableció su reino en nosotros, en nuestro corazón. Que Él va a venir a establecer su reino poderoso milenial. Sí, ¿cuándo? Cuando Él venga. ¿Cuándo Él va a venir? Pues eso es lo que estamos hablando. Inmediatamente Él venga, ¿le va a pegar fuego a todo? No, Él dice que va a establecer su reino sobre Jerusalén. ¿Cuánto va a durar? 1000 años, dice la Escritura. Apocalipsis 20, lo dice claro. ¿Quiere decir que todo el mundo va a ser cristiano? No. Pero todo el mundo a la fuerza va a tener que reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dice la palabra. ¿Y el diablo dónde va a estar? Amarrado. Lo dice Apocalipsis 20. El diablo será atado y lanzado al abismo con todos los demonios. Quiere decir que esto será como un paraíso. Va a ser muchísimo mejor que lo que está ahora. Pero no es el paraíso. Al final de los 1000 años, sueltan al diablo otra vez. Y salen los demonios furiosos. Y empiezan a engañar a las naciones otra vez. Para hacer guerra contra el pueblo de Dios nuevamente. Y ahí viene el Señor y los destruye a todos. En esa última gran batalla. Esa última batalla no es Armagedón. Esa batalla no tiene nombre. Son 2 batallas gigantes al fin de los tiempos. Una antes que Cristo destruya todo. Y esa última. Después de ahí dice Juan y miró. Dice, he aquí yo vi cielos nuevos y tierra nueva. Lo mismo que predijo Pedro. Dice, no esté acomodándose aquí, porque todas estas cosas que usted ve, esto será deshecho, esto será destruido en fuego. Porque vendrán entonces Señor, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y entonces, si usted quiere saber más, usted de momento va, porque el 21 dice, aquí yo vi la esposa del Cordero, a la iglesia, descender del cielo ataviado. Era la ciudad de Jerusalén, equipara a la nueva morada del Señor con la iglesia. Y Él se desposa, se casa con la iglesia. Y estarán allí por los siglos de los siglos. ¿Ven? Todo eso va a pasar.
Pero todavía faltan algunas cosas que sucedan acá, ¿ok? ¿Se puede revelar el anticristo en cualquier momento? Claro que sí. ¿Seguirán las cosas poniéndose de mal en peor en el mundo? Claro que sí. Cuando usted vea que se ponen peor, se pone contento. Quiere decir que el Señor le tarda menos. Amén. Por eso es que nosotros podemos orar para que el Señor, muestra tu misericordia aún dentro de tu plan. Porque hay un plan. Usted no va a hacer que el Señor reverse su plan. Exacto. O sea, usted no va a orar para que la apostasía sea menos. Porque es que el Señor dijo que va a venir la apostasía. ¿Cómo usted va a orar? Señor, la apostasía, elimínala. Elimina a los malos, elimina a esta gente. No, eso no va a pasar. Va a haber más todavía. Pero ¿qué usted va a hacer? Usted va a orar por las cosas que están en el corazón de Dios. Fortalecer su iglesia, glorificar a su pueblo, predicar su palabra, predicar la salvación en Cristo. Amén. Y que el pueblo se mantenga santo ante la apostasía. Esa es la labor de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Esto que les mencioné. Y ante la guerra y rumores de guerra, lo que les acabo de mencionar. Va a haber guerra y rumores de guerra a tutiplén por todos lados. Pero aún no es el fin. La iglesia se tiene que enfocar en lo que el Señor nos mandó. ¿Amén? Por eso dice Pablo a los tesalonicenses. Miren, Dito, la iglesia de los tesalonicenses es bien pequeñita. Estos hermanitos humildes, santos allí. Y a ellos, el Señor les reveló esto a través de Pablo. Miren que nadie les engañe. Van a venir un montón de gente hablando. Y van a venir un montón diciendo, Cristo viene el weekend que viene. Dice, el weekend que viene. ¿Sí? ¿Y dónde está la apostasía? ¿Y dónde está el hombre de pecado? Ya mismo viene. Cuando usted vea que estas cosas ocurren, entonces usted sabe, nadie tiene que venir a decirle, nadie tiene que venir a leer de los tiempos a usted. Usted los ve. Y usted corrobora lo que usted ve con la palabra del Señor. Le toca a la iglesia, resumiendo, estar firmes. Amén. Para no desmayar, no cansarnos. Amén. No nos cansemos pues de hacer bien. Porque a nuestro tiempo segaremos si no desmayamos. Ante la pregunta a la iglesia, ¿le van a venir tiempos difíciles? Claro que le van a venir tiempos difíciles. Ahora, va a haber tribulación y va a haber gran tribulación. La Biblia hace la distinción. Esa gran tribulación son sufrimientos que nunca han habido hasta ahora. Pero lo que vemos según la Escritura es que esa gran tribulación es tiempo de ira al mundo. No es tiempo para la iglesia. Por eso es que entendemos ante la pregunta de cuándo será llevada a la iglesia, raptada a la iglesia por Cristo, llevada a la eternidad, antes de que ocurran esos tiempos de ira, de destrucción. Usted lee Apocalipsis 6 en adelante. Que esos se caen, hay hasta aerolitos que caen, hay enfermedades, hay pestilencia, hay muerte, se levantará nación contra nación y se va a cumplir lo que dice el Señor en gran manera, que Él decía, habrán 4 y pico en la familia y 2 estarán en contra del otro, traicionándose unos a otros, una cosa terrible. Eso va a ocurrir, hermano, en los tiempos de gran tribulación. Nosotros creemos por la palabra que la iglesia no va a estar aquí, pero antes de que eso ocurra, antes que se manifieste el anticristo de verdad, saque las uñas, como uno dice, que se quite la careta en esa mitad de esa última semana. Esa primera mitad dice que va a haber mucha prueba para la iglesia. Amén. Y la prueba para la iglesia viene siempre para que nosotros flaqueemos en la fe. Por eso es que tenemos que estar firmes en quien hemos creído. Anclados, dice, en la palabra de vida. Para que nosotros no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso tiene la palabra, hacemos tanto énfasis en la palabra. Si usted no está anclado en la palabra, si usted no es conocedor de la palabra, al que no es conocedor de la palabra, cualquier cuento se lo lleva engañado. Especialmente que le da la piquiña, comezón de oír. Se van a levantar un montón de gente supliendo esas nuevas nociones, ese nuevo revelar. Una mirada fresca al Evangelio, una mirada fresca a Jesús. Los frescos son ellos, siempre lo hemos dicho. Que se atreven a predicar algo que no está en la Biblia. Un nuevo mover, un nuevo ungir, una nueva sensación, una nueva revelación. Siempre hay algo nuevo. Mire,
Lo que está escrito aquí no hay nada nuevo. Esta es la verdad antigua del Señor. Es válida hasta ahora. Amén. Antigua sin vejez. Antigua y sin vejez. Es antigua, pero no es vieja porque es vigente ahora. Nunca Amén, pasa. amén. Los cuentos siempre tendrán su fecha de caducidad. Pero la palabra del Señor no. Eso es importante que nosotros nos anclemos en ella. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu bondad sobre nosotros. Gracias por darnos esta bendición de ir a tu palabra y encontrar en ella, Señor, tu verdad. Lo que es firme, lo que es final y firme, lo que es muestra de tu misericordia y de tu verdad. Y que a ella acudamos siempre, Padre, no llevados aquí y para allá por nuevas señales, de que nuevos tiempos, nuevas verdades, nuevos ungidos, nuevas cosas, y que son todas señales de la apostasía. Una vez hemos creído en Cristo Jesús, ayúdanos a mantenerle firme y anclado en tu palabra, Señor, no llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, como dice tu palabra. Ceñido nuestros lomos con la verdad, Señor, y protegidos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, Señor, y que estemos firmes en tus caminos, para que habiendo pasado el día malo, podamos estar firmes, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora también bendícenos, Señor, a todos, especialmente a algunos hermanos que no han podido estar hoy por diversas situaciones que están pasando. Por ello estamos intercediendo ahora, Padre, para que tú les bendigas a todos. También ahora, Señor, estamos aquí pidiéndote, Padre, que tú bendigas, oh Señor, a cada uno de nosotros que hemos estado aquí. Que tú nos lleves con bendición ahora a nuestras casas, Padre. Nos lleves, Señor, en tus caminos, Señor, también a través de todos estos tiempos. Y que nos permita, Señor, ser fervorosos de espíritu, sirviéndote, Señor, sirviéndote de corazón, no desmayando, ni dejándonos, Señor, confundir por los tiempos malos y confusos que vivimos, sino que vayamos a tu palabra, que creamos al Espíritu de verdad, no al Espíritu de mentira, mi Señor Jesús. Así que, Señor, aviva tu iglesia de esa forma, Padre. Permite también, Señor, que podamos estar pronto en el nuevo local, proclamando tu palabra en aquel lugar también. Gracias, Señor, te damos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios me les bendiga a todos, hermanitos.